La nueva XR300L Tornado para los Honda Lovers, esta moto es un sueño húmedo hecho realidad. Es como si Honda hubiera escuchado sus plegarias y les hubiera dado la moto perfecta, confiable, con un diseño icónico y lista para cualquier aventura. Y para ello sería una moto relativamente barata. Pero para los que no son fanáticos de Honda, esta moto será como un trapo rojo para un toro. Se van a enfocar en cada detalle, buscando cualquier defecto, por pequeño que se vea. Van a decir que la moto es muy pesada, que el diseño es muy anticuado, que no tiene suficiente potencia, que corre más una Gixxer 250, así sea una moto de otro segmento. Amigos, pienso que la objetividad no existe, ni siquiera los que hacemos contenido, prácticamente nadie. Son solamente opiniones basadas en percepciones. Si a usted le gusta la moto y tiene la plata, cómpresela y punto. Esta nueva moto doble propósito presentada por Honda Brasil, que es prácticamente una Zara 300 pero con otro vestido. Y hablando de la Zara 300, ya mencioné en un video anterior que ya se encuentran algunas unidades en Colombia, exactamente en la planta. Y como ya sabemos que la Zara 300 ya está en Colombia, la pregunta es: ¿y cuándo llegará la nueva moto de Honda, la Tornado XR300L? Y eso, amigos míos, más adelante lo miraremos. Siguiendo con la Tornado XR300L, vemos que esta moto es la nueva apuesta de Honda para llegar a ese público que le gusta más el off-road, quiero decir, en trocha, en destapada o terracería y que busque darse contra los barrancos. Aquí no vamos a hablar de historia ni de la XR50 Tornado, para eso está Wikipedia. ¿Y qué nos presentó Honda en Brasil? La marca se puso súper celosa con la moto, no dejaban que nadie se la acercara ni para verla de cerquita, ni siquiera le pusieron una batería para que se viera el tablero, aunque viendo el motor ya sabemos por dónde van las cosas. En esta nueva moto, ¿qué podemos observar a simple vista? Empecemos con las suspensiones. Tenemos barras convencionales con guardapolvos. Por ahí algunas personas están inconformes al no tener barras invertidas, pero es difícil, amigos míos, tener a todo el mundo feliz. Atrás una monosuspensión anclada por medio de bieletas, ideal para este tipo de motos, y su basculantes de aluminio. Sigamos con los frenos. En esta motocicleta tenemos adelante un disco con ABS y pinza de 2 pistones firmados por Nissin, y atrás tenemos un disco con ABS y un caliper de un solo pistón firmado por Nissin. Por este lado no hay nada extraordinario, ya que el ABS doble canal se ha vuelto casi un estándar en las motos. Esperemos que algún día Yamaha también le coloque ABS en la parte de atrás a su Yamaha XTZ 250 sin que la moto llegue a costar 100 millones de pesos. Pasemos a las llantas de la XR300L. Las presentadas en esta moto doble propósito son de la marca Metzeler Caro Strip, con medidas 90-90 RIN 21 y atrás con una medida 120-80 RIN 18, y no son sello Matic o con cámara para otros países. Y no es raro, amigos míos, que las motos en Brasil tengan llantas de marcas reconocidas. Acá en Colombia tampoco nos quedamos atrás, también se utilizan llantas reconocidas en las motos. ¿O quién no conoce las llantas MRF? Creo que me hice entender. Iluminación. En esta motocicleta es completamente LED. No se podía esperar menos. En cuanto al diseño de su faro, es algo similar al de la CB300F. Me gusta el diseño de las direccionales, y en cuanto a su stop, me da igual. Lo importante es que funcione. Tablero. En esta motocicleta tenemos uno digital con fondo oscuro, y de acuerdo a este video promocional vemos que tiene indicador de marchas, nivel de combustible, tacómetro, velocímetro, 2 trip parciales, odómetro, consumo en kilómetros por litro y testigos de funcionamiento. Digamos que es más que suficiente para este tipo de motos. Diseño. En esta Tornado XR300L claramente vemos que está más oriental off-road. Vemos un guardabarros delantero elevado, excelente para las personas que les gusta aventurarse en terrenos muy complicados y les gusta meterse en cualquier deslizamiento. Además, aprovechando los posapiés y pedal del freno que son dentados para un mejor agarre si vamos de pie, sumado a la forma de su asiento, hacen que sea una moto conveniente para hacer uso en fuera de carretera y con las prestaciones necesarias para utilizarla en asfalto o en la zona urbana. En la parte de sus plásticos o tapas vemos una continuación de la línea XR, y la verdad pienso que este tipo de motos, entre menos carenados o tapas mejor, y claro que no podía faltar el protector del cárter. Además, en esta moto de exhibición vemos varias partes de color negro. Lo vemos en las botellas
botellas de las suspensiones, en el basculante, en los rines y en el escape. Igual que en la Sahara 300, ahí se ahorraron unos cuantos pesos en creatividad. En otros detalles de esta moto vemos que tiene guaya con retorno, eso contribuye a una mejor respuesta en la aceleración. Vemos el típico portaherramientas con fácil acceso para los amigos de lo ajeno y no puede faltar esa manguera que pasa por encima del tablero para darle ese toque enduro, aunque en lo personal eso no me gusta. Ahora pasemos a su motor, al corazón de esta nueva moto, pero antes los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no se pierdan los próximos videos, y pueden seguirme en Instagram como @redmotos89. Ahora pasemos al motor de esta máquina, la Tornado XR300L, y debido a la forma en la parte superior del cilindro vemos que tiene un solo árbol de levas en cabeza. Su refrigeración es por aire y aceite. Podemos ver claramente los ductos que salen del motor hacia el radiador. En la presentación de esta nueva moto, la marca Honda no quiso dar ningún tipo de información en cuanto a su ficha técnica, pero de acuerdo a los creadores de contenido de Brasil, y que es lo más lógico, este motor se basa en la plataforma de la Sahara 300 y algunos comentan que la entrega de potencia podría ser diferente. Sin embargo, recordemos que ofrece el motor de la Sahara 300. Tenemos una cilindrada de 293 centímetros cúbicos, inyección electrónica UHC, 4 válvulas, relación de compresión 9:3:1, caja de 6 velocidades, embrague antirrebote, no tiene control de tracción, su potencia 24.4 caballos a 7500 revoluciones y un torque de 26.5 Nm a 5750 revoluciones. Claramente se destaca más su torque que la potencia. Toa Speed Sahara 300. En tablero podría superar los 145 km por hora, y si hacen bajada donde los chicles también corren, pues obvio que la moto va a dar un poquito más. Y con esta máquina, la XR, ya serían 3 motos que se basan en una misma configuración de motor. Tenemos la Honda CB300F, la Sahara 300 y por último la Tornado XR300L. En pocas palabras, una Naked, una tipo Adventure y una para el off-road. Y pasando a su competencia, no es que tengamos mucho en el mercado. Lo más cercano con otras marcas japonesas sería la Yamaha XTZ250 y en algún lugar del planeta con la Kawasaki KLX300 y la poderosa que no podía faltar Vento Cross Más 300. Uy, perdón, se me olvidó borrar esto del guión. Qué pena con los Honda lovers. Por el lado de Suzuki, no podemos decir que la Bistron 250CX, ya que esa moto es harina de otro costal. Y la pregunta del millón, ¿cuándo llega la Tornado XR300L? Y ojalá esperemos que sea como su nombre lo indica, un tornado, pero que barra en ventas. Primero que todo hay que esperar su lanzamiento y se espera que sea para julio en Brasil dentro de muy poco. Pero ojo amigos que se viene el humo. Tomando el caso de la Sahara 300 que se lanzó en Brasil en noviembre de 2023 y como se lo mencioné en un video anterior, de la Sahara 300 llegaron más o menos 20 motos a Colombia y que están en planta. En pocas palabras, un poco más de medio año después de su lanzamiento en Brasil. Ojalá pase lo mismo con esta nueva moto de Honda. Y en cuanto a su precio, casi todos saben que Honda no es de las marcas más económicas que digamos. Y no creo que esta moto vaya a llegar por debajo de los 25 millones de pesos o más barata que la Yamaha XTZ250. Ojalá, la verdad me gustaría equivocarme en ese punto. Y no te vayas a confundir o ilusionar si en su lanzamiento en Brasil es más barata que la moto de Yamaha y vayas a pensar que llegaría igual. Ojo que son mercados muy diferentes, el de Brasil es uno y el de Colombia es otro. Esperemos que no pase de los 26 millones de pesos, unos 6.355 dólares. Me gustaría saber cuántos de ustedes se comprarían esta moto y qué precio pagarían por ella, teniendo en cuenta que es de la marca Honda. Y si eres de los que dice ese típico comentario que hay mejores opciones, por favor comenta cuáles.